Muy buenos días y bienvenido al Museo Americano de la Diáspora Cubana, lugar que se ha convertido muy rápidamente en el centro de comando del exilio cubano acá en Miami. Es aquí donde vienen jefes de Estado, presidentes, senadores, para discutir el futuro de Cuba y la política hacia Cuba. Hace 2 semanas tuvimos al expresidente, el icónico Lech Walesa. Hemos tenido al presidente Abdo de Paraguay, al presidente Duque, y ahora hoy tenemos el honor y el privilegio de tener al presidente Moreno. Es aquí donde el senador Rick Scott formuló su política hacia Cuba. Es aquí donde el gobernador Ron DeSantis viene cuando quiere hablarle a la comunidad cubana. Y es aquí donde este viernes vendrá el senador Marco Rubio a una renovación de su política hacia Cuba. Pero más importante, este es el lugar en el cual a partir de diciembre se abrirá una nueva exhibición dedicada a recoger la lucha de los cubanos por su libertad. Una gran exhibición donde estará toda esa historia que comienza desde los años 50. Disculpen un momento. Habíamos puesto... Ya. Hay que apagar al juez de vez en cuando. Una exhibición que verdaderamente pasa por los fusilamientos, las cárceles, pero también los logros y los éxitos de esta comunidad, que representa emblemáticamente más bien la lucha de todos los seres humanos de cualquier país en contra de las dictaduras y a favor de la libertad, que al fin y al cabo es lo que nos une como ser humanos, el deseo de ser libres. Así que a todos los que nos escuchan por este medio, a través de América Latina, sé que por medio de Infobae esto se recoge por todo el continente. Vengan cuando estén en Miami a este museo y aquí lo estaremos esperando de manos abiertas. Hoy quiero solamente dar una breve nota sobre el invitado de honor que tenemos. José Martí decía que es ley para los escritores, es ley para los reyes que pasan, rendirle homenaje a los escritores y pensadores que no pasan. Y Lenín Moreno es uno de esos pensadores y escritores. Su influencia en América Latina va mucho más allá de su mandato como presidente de su país. Se ha convertido en una fuerza moral en nuestro continente que dice que más allá de cómo queramos administrar nuestra sociedad, con una idea un poco más de derecha, un poco más de izquierda, lo importante es que todo se haga dentro del marco de la ley y dentro del marco de la democracia. Y esa fuerza moral la ha llevado y nos ha ayudado mucho en esta última etapa de la lucha por la libertad en América Latina. Así que es un gran honor para nosotros, estamos vestidos de lujo de contar con su presencia y queremos darle a todos los que están participando aquí hoy y los que nos escuchan esta bienvenida a Miami y al Museo de la Diáspora. Muchas gracias. Muy buenos días. En nombre del Instituto Interamericano por la Democracia, de su fundador y director ejecutivo Carlos Sánchez Berzaín, del Buró de Directores, queremos agradecer la cooperación del Museo Americano de la Diáspora Cubana, o el cubano, como le dicen popularmente. Queremos agradecer a la Fundación Inspira, que nos ha permitido también como coauspiciadores realizar este evento. América TV, que está cubriendo este evento, y especialmente a Infobae, que es sin duda una de las herramientas más importantes que tenemos los que hablamos español en todo el planeta para saber la verdad de lo que está ocurriendo. Y de verdad que me siento honrado que el Buró de Directores me haya permitido dar la bienvenida a ustedes y darle la bienvenida al presidente Lenín Moreno, porque la conferencia de esta mañana es un llamado a la esperanza para los pueblos que piensan que una vez que los dictadores usurpan el poder, ahí se quedan. El presidente Lenín Moreno les demostró al mundo que sí se puede. Con el presidente Moreno se abrió las compuertas al deseo de los pueblos a vivir en libertad. Comenzó con Ecuador hace años, con una transformación extraordinaria y sin derramamiento de sangre. Y demoró años, pero llegó a Chile,
donde hace semanas el pueblo rectificó el curso del país y envió un claro mensaje al gobierno de Boric. Pasó el año pasado, cuando el pueblo de Cuba salió a las calles, pero quizás aún más, mucho más importante fue lo que ocurrió el pasado domingo en Cuba, que no ha sido reportado con la importancia que tiene, simplemente porque estamos bajo una enorme tormenta que está golpeando a Cuba y al estado de la Florida. Y el domingo pasado, el pueblo de Cuba le dijo no al socialismo. El dictador Díaz-Canel y Raúl Castro habían estado convocando a todo el pueblo para que fuera masivamente ir a votar, pero le dijeron que tenían que votar sí por el socialismo para establecer la regla del nuevo Código de Familia que, entre otras cosas, permite el matrimonio gay. El régimen lo quería presentar al mundo como limpiarse la cara por los desmanes que cometieron contra los homosexuales a través de todos estos años. En Cuba, en todos los referendos, en todas las elecciones, van a buscar las personas a la casa. Y en todas las elecciones, en estos últimos 60 años, el nivel de votación es entre 90 y 95%. Hoy por la mañana, el régimen admitió que solamente asistió el 74% de los 8,5 millones de votantes que están autorizados y que por ley tienen que votar, que la abstención fue el 26% y que increíblemente el referéndum ganó el sí con un 47%, algo que nunca se había visto en una elección, porque todas las elecciones son un 50% más uno. El pueblo de Cuba desafió a aquellos que los obligaron a ir a votar y la abstención fue mayor que nunca. El pueblo de Cuba, más de 2 millones, votaron en contra de este referéndum porque Díaz-Canel le había dicho que votar sí era votar por el socialismo. Presidente, el pueblo de Cuba está escuchando lo que usted le enseñó al mundo hace ya muchos años, que sí se puede. Bienvenidos. Y ahora yo quiero presentarles a quien va a ser el moderador de todo este importante evento. Es un periodista honorable, es un periodista triunfador, es un empresario extraordinario que ha logrado estructurar el aparato informativo más importante de habla hispana a través del planeta Tierra con Infobaes. Daniel Haddad es un ejemplo también de que el periodismo únicamente está comprometido con la verdad. Y aquí en este país donde hoy identificamos a una cadena por ser de la izquierda y a otra por ser de la derecha, quizás necesitábamos, Daniel, un Infobae, pero en idioma inglés. Así que los dejo a ustedes con el moderador de esta extraordinaria conferencia, Daniel Haddad. Bueno, agradezco enormemente las palabras de bienvenida. Gracias, doctor Regalado. Gracias a Carlos Sánchez Berzaín por esta oportunidad de moderar. Gracias, presidente, por ser la figura de este evento. El moderador siempre es aquel que tiene que dar malas noticias. Señor, se le acabó el tiempo. Mi función hoy se va a limitar principalmente a que el evento fluya y que cada uno de los expositores pueda lucirse como corresponde. Son las estrellas de este evento del Instituto. El presidente Lenín Moreno Garcés, reconozco que tiene un enorme atractivo, porque habiendo sido el compañero de fórmula de Correa,
cuando él tiene la oportunidad de ser presidente, hace un cambio apasionante, tal vez de los mejores ejemplos que hemos tenido en América Latina en estos últimos 20 años. Y lo hace con convicción y lo hace con un lenguaje muy llano. Recuerdo en plena pandemia un día pude verlo en una charla que dio para el Wilson Center, contando por qué no hablaba inglés. Y dije, primero, qué honesto. Y segundo, qué directo. Contó que en su juventud, y él militaba en la izquierda, en el socialismo, era una convicción ideológica férrea no hablar inglés. Era un principio. Y en un momento dijo por ahí al pasar el presidente Moreno, el socialismo es una farsa. Dije, wow, qué directo. Lo vamos a dejar hablar a él en un ratito. Yo voy a comenzar con los 3 invitados que van a acompañar hoy al presidente Moreno. El primero es Francisco Endara Daza, que es ingeniero de la Universidad San Francisco de Quito, minor en Relaciones Internacionales, y ha sido ponente en seminarios y conferencias sobre economía, democracia y república. Cuenta con artículos publicados en medios nacionales e internacionales. Fue candidato a la Asamblea Nacional de Ecuador y perseguido por el gobierno de Rafael Correa, sentenciado por el hecho de haber aplaudido en una manifestación contra Correa. Esto fue allá por el año 2010. Francisco, bienvenido y adelante, por favor. Bueno, muy buenos días con todos. Señor Marcel Felipe, presidente del museo, presidente del Inter-American Institute, don Tomás Regalado, don Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo, director Valladares, amigos todos. Me han invitado esta tarde, o este día, para conversar sobre qué ocurrió en el régimen de Rafael Correa. Y le he titulado El régimen de Correa, una dictadura castrochavista o del socialismo del siglo XXI. ¿Cómo empezó todo? Corría el año 2006 y se había extendido la idea de que todo era malo en el país. Todo era absolutamente malo. Para los grupos de izquierda había que refundar el país. Se acuñó el término partidocracia como un peyorativo hacia los partidos políticos. Nadie sabe de dónde provenía este término, pero todos lo repetían. En ese entonces apareció Correa como ministro de Economía, que incluso él hablaba a grandes rasgos del socialismo del siglo XXI, como la solución a todos los males que pasaba el país. Y sí, habían cosas malas que habían que corregir. Pero el problema era que repetía el mismo discurso de Hugo Chávez, el dictador venezolano de aquel entonces. Sin embargo, a nadie le parecía malo esta situación. Correa llegó al poder en el año 2007. A los pocos meses, 4 meses del gobierno, estalló un caso sonado de corrupción, conocido como los Pativideos. Un sonado caso donde su ministro de Economía, conocido con el nombre de Ricardo Patiño, quien fue adoctrinado o educado, digamos, en la revolución sandinista de Nicaragua, fue grabado en unos videos mencionando cómo espantar a los mercados de los bonos de deuda ecuatoriana para financiar o para beneficiar a alguien más con una ganancia de unos 50 millones de dólares. Todo lo que digo está en los videos y se puede buscar en internet. Pero bueno, ese fue de los primeros encuentros que tuvimos con el socialismo del siglo XXI. Vino enseguida la campaña para realizar una asamblea constituyente. Aquí había un grupo de jóvenes muy conocido en el Ecuador que se llamaba la Ruptura de los 25. Ellos eran uno de los más interesados en cambiar la constitución del Ecuador, los mayores promotores. No les importó entender que las constituyentes se hacen solo cuando no hay orden constituido. El Ecuador ya era una república constituida. Sin embargo, cuando alguien les criticaba o les decía una opinión contraria, ellos simplemente se limitaban a tildar de oligarcas o de extrema derecha a todo aquel que no estaba de acuerdo con lo que repetía su líder máximo, Rafael Correa. Para establecer la constituyente convencieron a la población de que hay varios tipos de democracia. Hablaban de la democracia liberal, de la democracia participativa, que sin embargo se olvidaron, muchos de ellos estudiantes de Derecho, que el Ecuador era signatario de la Carta Democrática Interamericana, que establece claramente lo que es la democracia
y no es nada parecido a lo que en esas épocas promocionaba tanto Hugo Chávez como Rafael Correa, y asimismo los que repetían este tipo de ideología. Era un país en donde todo el mundo estaba mal, menos ellos. Ellos eran los salvadores y ellos eran los que sabían todo. ¿Y por qué hago este recuento a breves rasgos? Es porque veo que lo mismo sucede en Chile. Son los mismos síntomas, las mismas personas, los mismos personajes tal vez, pero con diferentes caras. Las cosas llegaron al punto que no solo querían la Asamblea Constituyente, sino que también dieron su propia interpretación a las palabras de la consulta popular que permitía la Asamblea Constituyente y se declararon de plenos poderes. Esto causó un revuelo en la opinión pública y una discusión bastante amplia. Pero no solo eso, una vez que la Asamblea Constituyente elaboró la versión final del texto de Constitución, en un viernes por la noche al sábado ocurrieron unos milagrosos o misteriosos cambios de texto. Es decir, uno fue el texto redactado y otro fue el texto que finalmente se publicó. Al respecto, uno de los asambleístas constituyentes del economista Pablo Lucio Paredes fue uno de los que más denunció este cambio de textos, porque fueron varios textos en la Constitución. En fin, estoy resumiendo a breves rasgos, pero habría que preguntarse si todas estas situaciones no incurren en el delito de falsificación y en consecuencia deslegitiman la Constitución de Montecristi. Pero así es como se estableció el Estado dictatorial, copiando ya el modelo de constitución de Bolivia o de Venezuela, donde se habla incluso se establece o se divide el país en este tema de la plurinacionalidad. Hay que recalcar también que todo esto fue asesorado por unos misteriosos asesores españoles. Ante esto, Rafael Correa muy descaradamente dijo en sus sabatinas, porque había mucho reclamo, él resaltó el tema de que el presidente, y cito lo que dijo Correa, el presidente de la República no es solo el jefe del Poder Ejecutivo, es jefe de todo el Estado ecuatoriano. Y el Estado ecuatoriano es poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, poder electoral, poder de transparencia y control social, superintendencias, procuraduría, contraloría, todo eso es del Estado ecuatoriano. Así dijo Rafael Correa y está grabado, mostrándonos una vez más que lo que él proponía no era democracia. Y así es como se instaló una dictadura castrochavista en el Ecuador, donde el denominado o mal denominado presidente era el que manejaba todos los poderes, daba instrucciones desde las sabatinas, que eran cadenas de radio y televisión que se realizaban todos los sábados, con una duración de 4 o más horas, en donde se daba órdenes públicas a ministros, se insultaba a opositores, a periodistas, algunas mujeres periodistas les llamaba bestias salvajes, a otras les llamó gordita horrorosa. Donde se buscaba en estas sabatinas se buscaba asesinar la reputación de opositores usando el poder y medios del Estado, y donde además se insinuaba o se decía directamente cómo los jueces debían actuar en ciertos casos. Luego de la aprobación de la Constitución, el resto ya fue camino de bajada. Se acentuaron las persecuciones a periodistas, a políticos que denunciaban el correísmo, como fue el caso del secuestro del asambleísta Fernando Balda, o de Galo Lara. Cabe resaltar que desde el año 2007 se utilizó la represión de la protesta social, utilizando tipos legales que estaban establecidos en la dictadura de los años 70, como es el caso de los estudiantes del Central Técnico, indígenas y otros. Se persiguió a empresarios. El régimen de Correa se adueñó de canales de televisión, llegando a tener una audiencia en el país del más del 45%. En caso de los empresarios también consta el caso de la familia Saltos de la empresa Ícaro, una emblemática empresa de aviación. En resumen, por cuestión del tiempo simplemente voy a terminar diciendo que lo que se hizo simplemente fue copiar este estado de modelo castrochavista que habíamos visto tanto en Nicaragua, en Bolivia, en Venezuela. Esa fue, a breves rasgos, la historia de lo que vivió el Ecuador durante la época de Rafael Correa. Muchas gracias. Lo bueno, yo les voy a anticipar el final de la película. Tiene un final feliz todo lo que ha contado el doctor recién y que lo va a explicar finalmente el presidente. Los próximos 6 minutos van a estar a cargo de Marcel Ferraud, abogado de la Universidad Católica de Guayaquil, con estudios en el Golden West College of Huntington Beach de California y diplomático ecuatoriano. Fue cónsul general del Ecuador en Miami,
empresario ecuatoriano que se ha distinguido por su colaboración por los derechos humanos y es miembro de la Junta Directiva del Inter-American Institute for Democracy. Doctor Feraud, bienvenido y gracias. Señor Lenín Moreno Garcés, expresidente de la República del Ecuador, don Tomás Regalado, exalcalde de esta ciudad de Miami y presidente del Instituto Interamericano por la Democracia, don Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo del Instituto Interamericano por la Democracia. Ojalá fuera ecuatoriano. Embajador Armando Valladares, humanista y poeta, ícono de la resistencia a la dictadura cubana, defensor e inspiración de los derechos humanos en este hemisferio y en el planeta, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Instituto Interamericano por la Democracia. Yo celebro de manera especial la presencia de Lenín Moreno, y lo voy a llamar de esta forma coloquial como se lo conoce en el Ecuador, para no adornarnos en el diálogo, porque habiendo sido el que habla un crítico de Rafael Correa y consecuentemente también crítico al inicio de aquel gobierno que continuaba la Revolución Ciudadana, pero el presidente Lenín Moreno, en mis palabras, ya en el ejercicio del poder, volvió a nacer. Él lo explicará en sus memorias de mejor manera, pero en mis palabras y en mi entendimiento es lo que sucedió. Y por lo tanto, aquí estamos y yo celebro su presencia. En esta casa de la democracia, que tiene un significado muy especial para los que vivimos en Miami. Los gobiernos autoritarios normalmente ejercen su represión y su control de la población mediante mecanismos que son la fuerza pública, la fuerza policial, los toletes, el abuso ahí en la calle, un par de días de prisión, y de esa manera imponen su criterio y aterrorizan a la población. Pero el gobierno de Rafael Correa fue más allá, fue más sofisticado, y además de esos métodos, en donde, entre paréntesis, el propio Rafael Correa se bajaba de la caravana presidencial a justiciar y poner orden en las calles cuando alguien se atrevía a ponerle una mala cara. Digo, además de eso, introdujo un nuevo método de represión que es a través del sistema de justicia. Y eso fue percatado por el Instituto Interamericano por la Democracia, que normalmente hace eventos como estos en defensa de sus principios, de la democracia, de la libertad, de los derechos humanos, pero en ese caso decidió hacer algo más y publicó este libro mediante su fondo editorial. Es un libro en donde presenta 6 estudios de caso sobre la participación o el uso de la justicia para reprimir a los ciudadanos en el Ecuador. Este libro cuenta con el aval y la garantía y la participación de 2 juristas reconocidos en el ámbito de los derechos humanos, el doctor Jorn Arp y Douglas Cassell, quienes aparte de ser eminencias en este tema, son prácticamente los gestores y quienes están atrás de los organismos hemisféricos y de Naciones Unidas que defienden los derechos humanos. Hay que entender que Ecuador, a partir de la Constitución aprobada por la Asamblea Constituyente de 2008, pasó de ser de un Estado de derecho a un Estado de derechos y garantías. Un Estado garantista que, según sus propios autores, iba a durar 300 años y que iba a inaugurar la justicia en el Ecuador. Yo recuerdo, y el presidente Lenín recordará también, que el presidente Jaime Roldós hace 40 años ya lo dijo, cuando celebraba que habían inaugurado el Palacio de Justicia en Guayaquil, que era una maravilla arquitectónica de la época, pero preguntó
¿cuándo inaugurarán la justicia? Todavía estamos trabajando en eso. Entonces, en ese marco es que esto se desarrolla, esta metida de mano en la justicia, bajo el amparo de esta Constitución garantista y además, como decía Francisco Endara, con un presidente que ya como jefe de Estado había declarado que era también jefe de todas las otras funciones del Estado y que por lo tanto, inclusive la función de control, y que por lo tanto él era quien tenía la última palabra en todos los ámbitos. Y por si eso no fuera poco, luego anunció que iba a meter las manos en la justicia y las metió, cumplió su palabra. Este libro, que es simplemente, digamos, 6 casos, no pueden demostrar los cientos de casos que sucedieron en Ecuador. Sin embargo, sí son significativos porque dan cuenta de lo que realmente se perseguía mediante esta intromisión en el sistema de justicia, que era pues una especie de pedagogía social, dar un mensaje de que si se protestaba, de si se manifestaba una opinión en contra del presidente, podías ir preso. El primer caso que aquí se describe es el de Sebastián Ceballos, un joven tuitero que ya se había identificado en una posición crítica del gobierno. Este tuitero fue acusado de atentar a la honra de la funcionaria pública a la cual él se había referido en su tuit. Y por supuesto que ignoraron sus derechos y su libertad de expresión, y ignoraron que él tenía un discurso protegido, porque el funcionario público es normal que sea objeto de crítica, por lo tanto los ciudadanos pueden opinar sobre ese funcionario público. Todo eso fue ignorado y se lo sentenció a 15 días de prisión, que luego fue perdonado por la acusadora mediante la figura del perdón del ofendido, pero eso agravó la situación, pero ya se mandó el mensaje de que no se puede por Twitter opinar de los funcionarios públicos. Hubo también el caso referido aquí de los famosos 10 de Luluncoto, 10 jóvenes que estaban reunidos en una vivienda privada, en un departamento en Quito, en ese sector del sur de Quito, y fueron acusados de terrorismo, porque se los vinculó con una organización terrorista, y en ese proceso sucedieron todo tipo de irregularidades, exceso de la prisión preventiva, falta de independencia, falta de debido proceso, la casación que tuvo lugar 4 años después fue inadmitida. Es decir, estos jóvenes sufrieron un atropello total de sus derechos al debido proceso. El tercer caso que se menciona aquí es el de la confiscación de los canales de televisión TC y Gamavisión de la familia Isaías. Respecto a la familia Isaías, ya ha pasado a los anales de la historia de los absurdos en el Ecuador el famoso mandato 13 dictado por la Asamblea Constituyente, que decía que nadie podía interferir en los casos de la familia Isaías y que no se podía interponer ningún tipo de impugnación, ni siquiera de orden constitucional, y que el juez que la aceptara sería destituido y enjuiciado por prevaricato. Es decir, algo realmente irracional. En todo caso, en este juicio se confiscan estos canales de televisión y lo que sucede ahí jurídicamente es un horror. Se los acusa de un delito para el cual ellos no calificaban como ciudadanos privados, porque el peculado solamente está para los funcionarios públicos. Luego de eso, ya en la Corte Constitucional, donde esto llega, hacen un malabarismo jurídico ahí para decir que habían sido procesados por malversación, tipo que entre paréntesis había sido derogado años atrás por el Congreso Nacional, pero ahí dijeron que lo que se había derogado era la palabra, pero no el concepto, y por lo tanto fueron sentenciados. Es decir, ahí hubo inobservancia total al debido proceso y al principio de legalidad, que a nadie puede ser ejecutado o sentenciado o procesado por un delito al cual no califica. Francisco Endara ha tenido el día de hoy la nobleza de no hablar de su caso, pero Francisco fue perseguido, acusado por aplaudir. Y quiero aquí notar algo que se olvida, se escapa del análisis de Francisco Endara,
Él fue sentenciado por aplaudir a 8 años de reclusión mayor, que en la misma sentencia magnánicamente se la bajan a 4 años y luego lo cambian de coautor a cómplice y termina siendo sentenciado por paralización de bienes públicos. En todo caso, aquí está exiliado, imposibilitado de estar con su familia, de regresar a su país. Pensaron que era un peso pluma por el peso de Francisco Endara, pero este hombre es un peso pesado de la resistencia, porque aquí lo tenemos. Los 29 de Saraguro, una comunidad indígena que sale a la carretera a protestar, el único lugar donde podía protestar, porque no podía protestar en el parque público, y también son acusados de paralización de servicios públicos, se abusó de la prisión preventiva, hubo desproporcionabilidad en la pena, falta de independencia, etc. Y por último, el caso de los estudiantes del Colegio Central Técnico. Este es un colegio público en Quito, y Quito tiene la trayectoria histórica de que los colegios son muy activos políticamente. El Colegio Mejía sale a protestar cada vez que hay una subida de la gasolina o cualquier tema de esa índole. Pero este colegio salió a protestar, sus estudiantes, 600 estudiantes, salieron a protestar porque se les estaba cambiando el nombre del colegio. Ahí no había ningún tema político. Y se los acusó de rebelión. Realmente se destruyó la vida de estos muchachos porque fueron presos, hubo de nuevo abuso de la prisión preventiva, se ignora la libertad de expresión, falta de independencia en la intervención de la justicia, pero lo que está claro a través de todos estos casos es que el gobierno lo que perseguía es dar un mensaje, amedrentar a la población de que no se puede hablar, no se puede criticar al gobierno. Por último, y para no abusar del tiempo, porque el doctor Sánchez Berzaín me ha dado una tarea imposible, en 6 minutos hablar de este libro, pero concluyo diciendo que en Ecuador esa constitución que nos ha hecho tanto daño sigue vigente. Muchos funcionarios judiciales y fiscales que fueron nombrados en la época de Rafael Correa siguen ahí. Solamente para mencionar un caso, el funcionario judicial, juez corrupto que dictó la sentencia en contra de Emilio Palacio y el Universo por $40 millones, que primero fue de 80, luego fue magnánimo, recién hace 2 o 3 semanas fue destituido, pero porque tenía un contenedor lleno de expedientes judiciales por mala conducta y por corrupción. Pero ha durado 6 años después de haber vendido su firma en ese juicio que interpuso Rafael Correa. Entonces, este acto es importante porque aquí estamos recordando y aquí estamos diciendo que no nos hemos olvidado y que seguiremos vigilantes hasta que la justicia sea finalmente inaugurada en el Ecuador. Muchas gracias. Bueno, antes de escuchar al presidente Moreno, vamos a tener el honor de oír a Armando Valladares. Creo que no requiere presentación. Igualmente, como nos están viendo en toda América Latina, a través de YouTube y distintas redes sociales, les cuento que Armando Valladares es el preso político más célebre de la dictadura cubana, es poeta, es artista, es diplomático y un activista de derechos humanos. En 1960 fue arrestado por la dictadura cubana por no aceptar sus postulados. Amnistía Internacional lo nombró preso de conciencia. Después de su liberación, en 1982, escribió un libro en el que detalla su encarcelamiento y tortura a manos del gobierno cubano. En 1987 fue nombrado embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos en Naciones Unidas por el entonces presidente Ronald Reagan. También es miembro del directorio del Inter-American Institute for Democracy y preside aquí la Comisión de Derechos Humanos. Señor Valladares, bienvenido. Honorable señor presidente Lenín Moreno, lo primero, un saludo y decirle que es un gran honor tenerle a usted aquí precisamente en el Museo de la Diáspora Cubana.
En nombre del Instituto Interamericano por la Democracia, que yo represento en Derechos Humanos, visité Ecuador en mayo del 2018. Afortunadamente, ya Rafael Correa no estaba dirigiendo el país, pues mi delegación y yo no hubiésemos podido entrar a Ecuador. Con la llegada funesta de Rafael Correa a la presidencia, fueron desapareciendo los elementos de la democracia. Comenzaron las violaciones de los derechos humanos y de las libertades individuales, el control de todos los poderes del Estado, y se utilizó la justicia para la represión y la persecución política. Al desaparecer el Estado de Derecho, se iniciaron las persecuciones por ideologías antagónicas a las del presidente Correa, y su administración tuvo entonces presos políticos, entre ellos Galo Lara. Otros ecuatorianos lograron escapar de ser enjuiciados por la ley Mordaza, como el periodista Emilio Palacio, a quien conocí aquí en Miami como exiliado político. Rafael Correa era un dictador cuyo gobierno fue definido por el expresidente ecuatoriano Osvaldo Hurtado como dictadura socialista del siglo XXI. Cuando el parlamentario Galo Lara investigó y demostró con pruebas irrefutables la corrupción del presidente Correa en el escándalo de Odebrecht, comenzó a ser acosado y perseguido por orden del propio Correa. Otros negocios sucios del presidente Correa salieron a flote, como el de los helicópteros y los radares chinos, entre otros. En una increíble odisea, huyendo a diferentes países, tratando de escapar de la persecución de los esbirros de Correa, que acusó falsamente a Galo Lara del asesinato de 3 personas. Al fin lograron apresarlo junto a su esposa y encarcelarlo, y nos concedieron al ecuatoriano Marcel Feroz, que acaba de utilizar la palabra, director de nuestro instituto, que me acompañaba en la misión que visitáramos a Galo Lara. Correa había prohibido que le dieran asistencia médica, que le quitaran los medicamentos y hasta los zapatos. Sufrió torturas físicas y psíquicas. En la conferencia de prensa que ofrecimos al salir de la cárcel, di las gracias a usted, señor presidente, por ordenar que Galo Lara recibiera asistencia médica y se le restauraran todos sus derechos. Aquel gesto suyo dio inicio a que lo comenzáramos a observar de manera diferente. Sabíamos que a veces hay decisiones de las que depende no un interés personal, sino el futuro y la libertad de toda una nación. Y son los líderes políticos los llamados a tomar esas decisiones. Una decisión valiente, peligrosa, si hubiera sido descubierta por Correa. Una decisión que bulle en la mente por mucho tiempo, que debió consumirle a usted horas de análisis y noches de desvelo, porque su voluntad, cuando recibió un país en dictadura, fue entregar un país en democracia. Y pienso que no fue una decisión sencilla. Fue una obra titánica de un valor moral y político extraordinario. Gracias a usted, que supo esperar el momento preciso, hoy su patria es libre y disfruta la democracia que el dictador Rafael Correa le arrebató. En nuestro recorrido por cárceles de Ecuador visitamos varios prisioneros políticos que se encontraban en la prisión de Quito. Nos contaron con detalles cómo fueron torturados, incomunicados y del trato inhumano que recibieron. Supimos de la propuesta que le hicieron al prisionero Marcelo Bonifaz de perdonarle los 12 años de condena que tenía, entregarle grandes sumas de dinero y enviarlo directo a España si firmaba un documento acusando
a los hermanos Isaías y al expresidente Lucio Gutiérrez de actos que nunca cometieron. Así operaba el dictador Correa. Y para terminar, quiero hacerlo recordando sus palabras, señor presidente, en una declaración en España, cuando refiriéndose a Correa dijo, y cito textualmente, que el presidente anterior se había vuelto una especie de matón de barrio y que el socialismo no eran crímenes, secuestros y esquilmar los recursos del Estado. Su poder de síntesis, señor presidente, es fabuloso. Eso fue el guapo de barrio, eso fue Correa, un criminal, un secuestrador de sus enemigos políticos y un ladrón de los dineros del Estado. Gracias por aceptar nuestra invitación y por la grandiosa decisión de devolverle la democracia al Ecuador. Mi respeto y admiración por usted, señor presidente. Gracias. Bueno, es el turno del presidente Moreno. Le cuento, presidente, que vía redes sociales estamos recibiendo cantidad de preguntas. Por lo visto, su disertación ha generado una enorme atención. Hay gente que pregunta cómo fue que se animó a avanzar en el caso Odebrecht, e inclusive que han terminado presos el vicepresidente Glass. Hay preguntas sobre la importancia que tuvo, en su caso, la eliminación de la reelección indefinida. ¿Por qué decidió cerrar la Secretaría de Inteligencia? Tema de pesqueros en China, de chinas que estaban depredando el Pacífico. En fin, preguntas sobre Assange. El tiempo es suyo, señor presidente. Le agradecemos enormemente su presencia y le voy a pasar, yo creo que este es el micrófono que mejor va a ser, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias. Bien. En primer lugar, muchísimas gracias al Museo Americano de la Diáspora Cubana ¿Ahí está bien? ¿Sí? Decía al Museo Americano de la Diáspora Cubana por siempre ser nuestros anfitriones en estos espacios en los cuales se habla de libertad, se habla de democracia, se habla de bienestar. Gracias a quienes me han precedido en la palabra, muy gentiles por todos los conceptos que muy seguramente han costado muchísimo trabajo construirlos, como lo decía este hombre libérrimo que es Armando Valladares. Quiero hablar tal vez de algo diferente. El día de ayer, mientras estructuraba este discurso, estaba pensando en que hay temas que ya son más que suficientemente conocidos y que no hay necesidad de caer en la redundancia de ellos. Únicamente me venía a la memoria algo que se recordó también hace un rato. Allá, sobre finales de año, allá, hace algunos años ya, el pueblo venezolano, cansado de los abusos del dictador Nicolás Maduro, se volcó a las calles. Allí colmó la Sabana Grande, el pulpo, la araña, como decía inclusive una canción de Piero, pidiendo la salida del dictador y exigiendo elecciones democráticas. Millones de ellos colmaron las avenidas de sus ciudades. La respuesta internacional fue realmente tibia, apenas una palmadita en la espalda. Entiendo que ahora los hermanos venezolanos estarán pensando en cómo los países donde se practica la libertad y la democracia, en el occidente fundamentalmente, apoyan a Ucrania en esta infame intervención que hace Rusia sobre su territorio. Ojalá esos países también hubieran dado la mano a Venezuela en el momento en que más lo requería. Lo mismo ocurrió con los cubanos. Si mal no recuerdo, allá por fines de año
también se volcaron, como lo hacen con alguna frecuencia, a las calles, y los nicaragüenses también. No olvidemos nosotros que inclusive países a los cuales se les reconoce por ser libertarios, por ser democráticos, enviaron observadores a un evento electoral claramente viciado, como fue el evento nicaragüense, también convocado por este dictador de Nicaragua, como es Daniel Ortega. Enviaron los observadores y cada vez se repite más la historia. Mucho entusiasmo que cae en un saco roto y pocas son las voces, realmente, como este espacio al cual yo acudo siempre, con todo gusto, a exponer lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que ha sido la historia de mi vida política en el Ecuador. Y digo, celebro que este espacio de libertad no ceje ningún momento en hablar de aquello que más nos interesa y nos convoca de manera permanente, como es la libertad. ¿Acaso existe algún concepto más hermoso que la libertad? La libertad es un paraguas que alberga, que protege, que permite que escampe de las lluvias dictatoriales y autoritarias a los principios fundamentales del ser humano. La presencia de tiranos no es cosa nueva en el mundo. Si echamos apenas un vistazo, veremos un comportamiento que se repite en la historia. Ellos parecen ejercer un cierto atractivo sobre los pueblos. Incontables son las veces en que los ciudadanos han caído embelesados ante la figura subyugante de un líder perverso, dictatorial, disfrazado de loco o disfrazado de un benefactor permanente. Tal vez la causa última esté en el comportamiento que Sigmund Freud llamaba el tánatos, ese deseo inconsciente de infligirse daño, de autoflagelarse, ya sea con dolor físico o espiritual. La víctima se cautiva del victimario, como ocurre en el conocido síndrome de Estocolmo. Los mitos, dice Mario Vargas Llosa, son muy difíciles de extirpar. Es por eso que los pueblos abdican su libertad, su democracia y su bienestar en aquellos héroes de un día. Hace un momento, el joven Francisco Endara nos recordaba cómo surgió inclusive la figura de Rafael Correa prácticamente del anonimato. Un día tomó una decisión que rompía ciertos esquemas y que nos entusiasmó a la mayoría de los ecuatorianos y que pensamos que allí, quienes habíamos ejercido algún momento la militancia en la izquierda ecuatoriana y que nos habíamos decepcionado de ella en su momento, como ya lo voy a explicar, pues pensábamos que íbamos a encontrar por lo menos aquella persona que iba a canalizar adecuadamente esas conquistas sociales. Son héroes, decía, héroes de un día, héroes de una jornada, como que tan solo ese acto otorgaría patente de corso, para actuar de la forma más miserable e impúdica. Realmente resulta muy difícil poder discernir si esas tiranías están llenas en un principio de idealismo, o son únicamente patrañas calculadas con la frialdad de una serpiente para engañar y esquilmar a un pueblo. Nietzsche decía, donde otros ven ideales, yo veo únicamente lo humano, solamente lo humano, a lo mejor demasiado humano. Quisiera recordar también que después de la caída del muro de Berlín y del fracaso del comunismo, hubo desconcierto en sus filas. Fracasaron con el Foro de Sao Paulo por obstinación de redundar en las mismas ideas de siempre. Tuvieron en su momento que reinventarse nuevamente en lo que llamaron el Foro de Puebla. Allí, de repente, como por arte de magia, aquellos que habían sido explotadores, esclavistas, personas que únicamente trataban de reemplazar a los extranjeros en la administración de sus respectivos países, pues se volvieron para ellos nuevamente héroes y empezaron a repetir sus frases célebres. Decía, tuvieron que reinventarse. Empezaron a citar sus frases célebres, los desenterraban e inclusive los cambiaban de rostro.
Recuerdan ustedes el caso de Simón Bolívar, el cual quedó peor de lo que nosotros siempre habíamos conocido y nos habíamos imaginado. Imaginémonos lo que sería desenterrar a todos los hombres célebres, a todos los personajes célebres, para saber cómo era su rostro. ¿Es que a alguien le interesa eso? ¿Es que para alguien es importante eso? ¿Es que a alguno de ustedes le interesaría saber cómo fue el verdadero rostro, por ejemplo, de Jesucristo? ¿O lo que importan son sus principios, sus hechos, los actos de su vida y sobre todo el mensaje que dejó para las futuras generaciones? También de repente, para ellos, la religión ya no era el opio del pueblo, como decía Carlos Marx. Se apresuraron en leer la Biblia, que ahora les resultaba muy conveniente. También comenzaron a citar a Cristo con el mismo cinismo que antes citaban las frases de los libertadores. Total, es una historia repetida que por alguna extraña razón deja poca enseñanza. Sí, deja poca enseñanza. Porque lo que se repite son las torturas, los secuestros, los asesinatos, las alianzas con las organizaciones criminales y la corrupción. Miles de millones de dólares con el propósito de volver al poder y poder tapar sus trafacías. Así, enriquecidos, y gracias a la contratación de ejércitos de trolls, de granjas de trolls, los cuales cuestan muchísimo dinero y que arrojan mugre, ya se decía antes aquello, sobre quienes los cuestionan, apoyados también de obsecuentes políticos y pseudo periodistas que se encargan de limpiar su imagen ante pueblos lastimosamente sin memoria, ante pueblos amnésicos, pero eso sí, muy atemorizados, por no decir aterrorizados. Decía hace un momento que son perversos mitos y los mitos son difíciles de extirpar, casi imposibles de extirpar. Bueno, imposibles no. En Ecuador la historia empezó a cambiar. Errores casi infantiles han impedido que suceda lo mismo en otros países, como los hermanos países de Perú, Chile y Colombia. En las elecciones realmente se cometió errores infantiles y se perdió esas elecciones, que hubieran permitido o que hubieran impedido que personas que no están identificadas con la democracia y la libertad se apoderen de los gobiernos de estos hermanos países. Pero eso no pertenece a la historia que estamos contando hoy. Recordemos que para el final de mi periodo presidencial nadie apostaba en contra del socialismo del siglo XXI. Casi todos creían que ganaría las elecciones y regresaría al poder. Inclusive muchos políticos y empresarios que habían sido maltratados por el régimen de Rafael Correa Delgado se sumaban presurosos al supuesto carro ganador. Pero, oh sorpresa, perdieron la elección. Por demás está decirles que me la tienen jurada. Una persecución implacable. Muy poco me suelo quejar yo. Con actos siniestros que me he cansado realmente de reclamar y denunciar. Sin ningún resultado. Es que controlan todavía innumerables espacios de poder y van ganando terreno de forma calculada. Algún momento, Blasco Peña Herrera, político ecuatoriano, hijo, me preguntó que cómo quería que me recuerde la historia. Le dije, Blasco, ¿quién te ha dicho que quiero que me recuerde la historia? A mí no me preocupa la historia. Ojalá tuviésemos la oportunidad los seres humanos de volver a empezar, de que no lo recuerden, de volver a empezar. Ojalá con la misma experiencia de aciertos y errores para volver a comenzar para mejor. Winston Churchill decía, la historia posiblemente va a ser generosa conmigo porque intenté cambiarla. Y en verdad, quienes hicimos el gobierno renovador de mi periodo, intentamos cambiar la historia y creo que lo logramos. No fue fácil derrotarlos. No fue fácil derrotarlos en las urnas. Para poder hacerlo hay algunas tareas que cumplir. Una de las primeras es saber contar la historia. Saber contar la historia.
nos iban ganando la batalla del discurso, como realmente en algunos países nos tienen ganada la batalla del discurso. Ellos lo pusieron en manos de psicólogos, en manos de publicistas y en manos de sociólogos. Nosotros en manos de economistas que no se entienden ni entre ellos, empeñados en lucirse más que en explicar. Entendamos que se necesitan menos cifras, se necesita más una narrativa clara, fácil, cristalina, que llegue directamente al corazón, al espíritu de los ecuatorianos, al espíritu de los ciudadanos. Ellos han utilizado, miren ustedes, con no poco cinismo, los argumentos de liberalismo, como son la libertad, los derechos, el bienestar, la democracia, para construir todo ello, con ello su discurso. Nuestra propuesta ahora sería hacer en otra dirección, de aquí, de allá para acá, utilizar todo aquello que les ha sido de tanta utilidad, utilizar, en otras palabras, sus mismas armas. Únicamente por citar un par de ejemplos. Ustedes recordarán que hacia los años 30, en Italia, en el Congreso italiano, había dos diputados que contendían, que frecuentemente se encontraban y discutían. Eran el fascista Benito Mussolini y el izquierdista Antonio Gramsci. Antonio Gramsci hablaba del poder hegemónico, de los poderes hegemónicos, y hablaba de la necesidad que la puso en práctica el socialismo del siglo XXI, de la necesidad de ir colmando absolutamente todos los espacios, políticos, económicos, sociales, deportivos, artísticos, recreacionales, inclusive poder cooptarlos. Pues hay que hacer exactamente lo mismo. Hay que cooptar todos los espacios. No despreocuparse de ninguno de ellos. Es importante que se vaya construyendo la nueva ideología de libertad en base a la cooptación de esos espacios. Otro ejemplo, por no abundar en ellos, es el de un luchador contra la invasión estadounidense a Vietnam, que se llamaba Bong Nguyen Giap. Él hizo un libro, más bien él fabricó una teoría de una lucha popular permanente. Pues sí, nosotros celebramos con mucha alegría que de repente el pueblo venezolano salga a reclamar, que de repente haya manifestaciones, como mencionaban quienes me precedieron en la palabra, del pueblo cubano, del pueblo nicaragüense, pero esto debe ser permanente. Esa es una lucha popular prolongada. No hay que cejar jamás en la vida en esas intenciones de lograr que los países se democraticen y que alcancen la libertad. En otras palabras, como dice el científico hace unos pocos años fallecido, Stephen Hawking, hay que disfrutar del camino, no exactamente del sitio al que se llega. Hay un sitio al cual se va a llegar. Hay paradigmas que vamos a lograr, pero hay que disfrutar del camino. Y el camino de la libertad es un camino que realmente brinda muchísimas satisfacciones, independientemente también de las penas que nos da. Y en el caso específico de Ecuador, decía, la historia empezó a cambiar. Muchas personas tienen la generosidad de atribuirme la responsabilidad de haber terminado con el socialismo del siglo XXI y de haber impedido que regresen ellos al poder. No es así. Es el conjunto de todos, incluidos ustedes, queridos amigos, que a la final, con su apoyo a nuestro ejercicio libertario, pues permitieron que eso se convierta en una feliz realidad. Y que se genere en América, con este caso, una Latinoamérica que tiene esperanza, que tiene esperanza. Fue la convergencia, decía, de varias acciones, una por parte del gobernante, otras de la ciudadanía y algunas al candidato, las que realmente lo permitieron. Haciendo un poco de historia,
había manifestado mi deseo yo de retirarme de la política. Se lo había dicho sí, así el momento en que empecé a ver ciertas actitudes un tanto siniestras que ya fueron recordadas por parte del presidente de ese momento de la República. Recuerdo yo, por ejemplo, que en el caso del diario El Universo y Emilio Palacio, el presidente, cuando salió la sentencia que condenaba al Universo, al diario El Universo, a pagar 40 millones de dólares, y una sentencia de Emilio Palacio, yo le había manifestado al presidente cuando me inquirió, cuando me preguntó acerca de qué me parecía, yo me decía, mira, independientemente de que tú consideres que se han violado tu dignidad, yo creo que los gobernantes deben ser fundamentalmente generosos. Tú harías bien en decir que dejas sin efecto esa multa y que retiras tu acusación, Emilio Palacio. En un caso se dio, en el otro caso no se dio, y lastimosamente Emilio Palacio tuvo que exiliarse en este país que siempre acoge a quienes son objeto de estas autocracias, de estos comportamientos dictatoriales. Yo había decidido decirle al presidente de la República en ese momento, Rafael Correa, que yo no quería nunca más participar en la vida política, que me retiraba de ello. En verdad me negué a ser reelecto vicepresidente de la República y todo lo contrario, acepté por parte del secretario general de Naciones Unidas un gentil ofrecimiento de ser su enviado especial para el tema de discapacidad en Ginebra. Él había visitado Ecuador, había evidenciado un programa símbolo de los derechos de las personas con discapacidad, como fue la misión Manuel Espejo, en la cual rescatamos, nosotros no, las personas con discapacidad rescataron casi con plenitud sus derechos y que me valió el cariño de los ecuatorianos. Había escrito 6 meses antes de las elecciones, desde Ginebra, donde me encontraba viviendo, una carta al movimiento político Alianza País, indicándole que no estaba de acuerdo con muchas de las acciones de gobierno, entre esas la reelección indefinida, porque pienso que la reelección indefinida no es sino una forma que tienen los seres humanos de burlarse de las aspiraciones de aquellos jóvenes que también quieren su oportunidad de poder dirigir un país, de poner en práctica todo aquello que estudian, todo aquello que el conocimiento y la experiencia les van dando para poder sacar adelante un país. Escribí también que no estaba de acuerdo con nuestras relaciones internacionales, que había que refrescar las relaciones internacionales con aquellos países con los cuales tenemos relaciones de continuidad y de contigüidad física y espiritual, como es el caso de los Estados Unidos, donde los ecuatorianos tenemos aproximadamente 2 millones de ciudadanos que se encuentran viviendo acá. En ese gobierno habíamos iniciado acercamientos con países como Libia, con países como Irán, con los cuales poca o ninguna relación teníamos y poca o ninguna relación tuvimos en el futuro. Escribí la carta y yo pensé que con esa carta el asunto quedaba sellado. No fue así. 2 meses después me visitó el presidente de la República en Ginebra. Fue exclusivamente a conversar conmigo, viendo que el haber manipulado a la Asamblea, el haber manipulado a la Corte Constitucional para que le permita las reelecciones indefinidas, él se dio cuenta de que había perdido el favor del pueblo, que había perdido el apoyo ciudadano que tuvo en un comienzo y que con toda seguridad iba a perder las elecciones. Y que también iba a perder las elecciones el candidato que estaba promocionando él, que fue el candidato a la vicepresidencia de mi gobierno, el que fue luego mi gobierno. Cuando me visitó, me pidió que sea candidato a la presidencia. Yo le dije que no, que como le había dicho antes, no deseaba hacerlo. Y me dijo, mira, Lenín, todas las mentiras que se han fraguado en contra de los compañeros son patrañas que tú te encargarás de investigar y de desmentir. Yo le dije, si es que es así, Rafael, yo acepto, con una condición, de que no vas a intervenir para nada en mi gobierno. ¿Qué equivocación cometí?
no vas a intervenir. Él me dijo con esas palabras, mira, Lenín, tú vas a ser el presidente. Yo voy a irme a Bélgica a ocuparme exclusivamente de mi esposa y de mi familia, porque les debo 10 años de haberlos abandonado. Yo dije, si es así, Rafael, acepto ser candidato. Como era del grupo político al cual yo pertenecía, la única persona en la cual los ciudadanos todavía confiaban, al aceptar la candidatura, inmediatamente después de una lucha tenaz por ganar las elecciones, las ganamos. Y ese momento empezó realmente un suplicio. Yo había puesto las condiciones bastante claras y, sin embargo, desde el mismo momento en que me posesioné, el expresidente empezó a denostarme, a insultarme, a cuestionar todas las decisiones que yo iba tomando. En principio le reclamé y le dije, ¿qué pasa? Tú me dijiste que ibas a permitir gobernar. Sí, pero estás cometiendo una traición a nuestros postulados. ¿Cuáles postulados? Le dije yo. ¿Cuáles postulados? Yo lo único que estoy haciendo es corrigiendo todo aquello que tú dejaste dañando, que tú dejaste lesionando. Por eso decía yo que hay tareas que tienen que cumplir el presidente para que el socialismo del siglo XXI no regrese jamás. El socialismo del siglo XXI, lastimosamente, tiene un discurso fácil, un discurso que engolosina al pueblo. Prometen bajar el cielo a la tierra, prometen hacer la tarea de Dios en la tierra. No tienen ningún recelo de mentir, no tienen ningún recelo de negar sus actos de corrupción, sus actos de barbarie, no tienen ningún recelo en negar que ha habido corrupción, que ha habido secuestros, que ha habido asesinatos, que ha habido torturas y que ha habido violaciones a la democracia y a la Constitución. Por eso decía, hay tareas que tiene que cumplir el presidente en funciones, y esas eran las que me correspondía a mí. Tareas que tiene que cumplir la ciudadanía, tareas que tiene que cumplir el candidato también a presidente, como lo fue en el caso nuestro, Guillermo Lasso. ¿Qué es lo que debe hacer un gobernante? Pues hacer lo correcto, no lo popular. Uno siempre tiene el peligro de caer en la tentación de ser popular, de conservar la aceptación de la ciudadanía. Cuando hay que componer un país, cuando hay que poner las cuentas en orden, cuando hay que recomponer la democracia, no se puede engolosinar a un pueblo. No se puede satisfacer todo aquello que el pueblo exige. No se puede gastar el dinero del Estado. No se puede endeudar agresivamente, groseramente, para poder satisfacer las demandas de todos los grupos sociales. No se puede actuar de esa manera. Sócrates decía que un gobernante debe actuar más sobre lo correcto que lo popular. En el gobierno renunciamos a las grandes obras faraónicas, renunciamos al gasto gigantesco de publicidad y a las carísimas concentraciones que requieren de muchos recursos económicos. Respetamos otra tarea del gobernante, respetar la institucionalidad, las funciones del Estado. Cada una tiene sus actividades, sus funciones específicas, y uno tiene que respetarlas. Fiscalía, Contraloría, la Asamblea Nacional, Procuraduría, las Cortes de Justicia deben ser respetadas, deben respetarse sus decisiones. La independencia de funciones es un requisito para que los gobernantes no metan la mano en la justicia. Abrimos, además, nosotros otra tarea, amplios espacios de diálogo con todos los sectores, políticos, económicos, sociales. También fui objeto de críticas, de denostaciones, principalmente los ejércitos de trolls, que se encargan de echar basura, que se encargan de echarte mugre cada vez que tú hablas algo en contra de lo que hacen o en contra de lo que han hecho. También, como lo ofrecimos en campaña, convocamos a una consulta popular, que entre otras preguntas pedíamos que el pueblo se pronuncie en varios aspectos, acerca de la ecología, acerca de
la política, la corrupción, etcétera, la eliminación de un impuesto a la plusvalía que estaba lesionando, que podía haber lesionado los pocos patrimonios, los pobres patrimonios que más de una ocasión tienen los ecuatorianos. El pueblo, con respecto a eliminar las reelecciones indefinidas, más del 70% de ellos dijo sí, que se eliminen las elecciones indefinidas, porque el pueblo ecuatoriano intuye, porque los pueblos, la ciudadanía siempre intuyen qué es lo que se encuentra detrás de aquello que supuestamente son llamados a amplios espacios democráticos. Que el pueblo decida no. Cuando uno está en el poder, cuando uno está en el gobierno, tiene todas las armas como para poder reelegirse. Es por eso que nosotros decidimos que esto no vuelva a ocurrir. Refrescamos nuestras relaciones internacionales y a pesar de haber recibido unas finanzas públicas totalmente quebradas, pusimos las cuentas en orden. Nos volvimos a ganar la confianza de las instituciones multilaterales de crédito y nos ayudaron en los momentos más difíciles, principalmente la pandemia, en la cual me correspondió tener un petróleo, el principal producto de exportación de Ecuador, a un valor de 0. El presidente Correa tuvo el petróleo a un precio de más de $100 por barril. Ahora también a nosotros nos correspondió, a pesar de haber catalogado apenas $53 por barril de petróleo, nos correspondió tener un ingreso de promedio de $35 por barril. Pero dejamos las cuentas en orden e inclusive dejamos dinero para que el próximo gobierno, el que está actualmente, tenga para pagar los sueldos de 3 meses y también dejamos nosotros varios miles de millones de dólares en multilaterales de créditos para que el próximo gobierno pueda disfrutarlo. Una renegociación histórica de la deuda, principalmente de los bonos soberanos, permitió ahorrar $1.700 millones y además reducir a la mitad los intereses de esa deuda y duplicar los años en los cuales se debía pagar. De esa forma se liberaba recursos para que puedan utilizarlo los próximos gobiernos. Hicimos una lucha tenaz contra el narcotráfico, ya lo he explicado en más de una ocasión, y nunca dilapidamos los recursos públicos, principalmente en publicidad engañosa. Se requirió hace un momento también que explique qué es lo que pasó con Assange. Quisiera explicar también lo que pasó con el Ejército de Liberación Nacional, que es uno de los grupos guerrilleros de Colombia. Ellos habían sido invitados al Ecuador para con el gobierno colombiano, con representantes del gobierno colombiano, iniciar las negociaciones de paz. Yo les dije que sí, que encantado. Todo aquello que sea en pro de la paz era bien recibida en nuestro gobierno. Pero siempre y cuando dejen de asesinar gente, siempre y cuando dejen de secuestrar y dejen de hacer robos a bancos, a empresas y dejen de pedir lo que se llama vacunas a los negocios en el país del norte. No lo hicieron, les dije que abandonen el país y regresen en el momento en que estén en serio, tratando de conversar acerca de la democracia y acerca de la paz. Con respecto a Assange, este hacker internacional, que ustedes saben perfectamente, a pesar de estar prohibido que las personas que reciben asilo en una embajada hablen de política, denosten a los gobiernos amigos, fundamentalmente a ninguno, y a los gobiernos amigos tampoco, pues era un señor que intervenía en las elecciones, en las elecciones de los otros países, intervino en las elecciones de este país, intervino en las elecciones de España. Pero uno dirá, bueno, tal vez, como me han dicho algunos periodistas que están de acuerdo con su forma de comportamiento, es un espacio libertario, es un espacio libérrimo, en el cual sabemos acerca de los comportamientos nefastos de más de un gobierno. Yo le dije, pero qué pena que sean de forma selectiva. Porque hay lados que lo financian, a los cuales jamás han tocado, y que son espacios en los cuales se está permanentemente violando
permanentemente violando los derechos humanos, la libertad, el derecho a la libre expresión y la democracia. La ciudadanía, ¿qué es lo que debe hacer? Y por supuesto, le pedimos que abandone la embajada. No sin antes comprometer al gobierno inglés de que no se le iba a extraditar a ningún país donde corra peligro su vida. Fue un compromiso, tengo la comunicación que me dio el gobierno, porque en el Ecuador la pena de muerte no está permitida. Yo, como su gobernante, bajo ninguna circunstancia podía permitir que se extradite a una persona a un país en el cual corría peligro su vida. Este señor, que ofendía permanentemente a todos de manera selectiva, tuvo en un momento, seguramente que será drogado tal vez, me imagino yo, con sus heces, y perdóneme que lo cuente en este espacio, empezó a manchar las paredes de la embajada ecuatoriana, seguramente no olvidando, tratando de reírse, tratando de burlarse, tratando de hacer escarnio de un país que le había dado indebidamente un asilo. La ciudadanía, importante, no engañarse, no engañarse. El bienestar es producto del esfuerzo individual y colectivo. Nadie que te ofrezca bajar el cielo a la tierra está diciendo la verdad. Nadie que te ofrezca beneficios sin ningún esfuerzo está diciendo la verdad. Por eso la ciudadanía tiene la tarea de no engañarse. Los que ofrecen hacer la tarea de Dios, lo vuelvo a decir, te están mintiendo. Saber que, y la ciudadanía además, saber que nunca se ha tocado fondo. Siempre se puede estar peor. Creo que Venezuela, creo que Cuba, creo que Nicaragua son un ejemplo vivo de aquello. Cuando el socialismo empieza a introducirse en un país, deberíamos nosotros recordar, tal vez, por dar un ejemplo, la Divina Comedia de Dante. El momento que se ingresa, había en la puerta de ingreso a esos 9 círculos del infierno, había un letrero que decía: el que entra aquí pierda la esperanza. Y creo que está ocurriendo. Los países que caen en el socialismo del siglo XXI, de a poco, han perdido la esperanza. No han perdido la esperanza. Espacios como este siempre son esa esperanza que queda allí en el firmamento de la libertad para que ellos puedan abordarla y puedan recuperar ese espacio de democracia, de paz y de libertad. Por parte del candidato, ¿qué le corresponde al candidato? En primer lugar, al presidente renunciar desde el primer momento a la idea de candidatizarse otra vez. Por respeto, lo vuelvo a recalcar, a las juventudes de los movimientos que siempre están a la expectativa de también poder poner en práctica todas aquellas ideas innovadoras, renovadoras e inteligentes que tienen. Y por parte del candidato, voy a terminar, por parte del candidato. La valentía de alinearse con las acciones correctas del gobierno. Eso es lo que pasó con el candidato que luego ganó las elecciones. Y también, al mismo tiempo que criticaba, pero también tenía la valentía de alinearse con las cosas positivas que estaba llevando, con las acciones positivas que estaba llevando adelante nuestro gobierno. Siempre fueron críticos, constructivos, y así debe ser. Inclusive, el candidato del socialismo del siglo XXI trató de implantar en la mente de los ecuatorianos la idea de que Lasso es moreno, con la idea de que eso solo, las similitudes que trataban de encontrar entre lo que proponía el candidato y lo que el gobierno estaba accionando en nuestro país, iba a ser suficiente motivo para que el candidato pierda las elecciones. No pasó así. No pasó así. A pesar de que las encuestas decían todo lo contrario, se remontó esa diferencia, y eso es lo que estaba pasando en algunos países. Pasaba en Chile, pasaba en Perú, pasaba en Colombia, pero lo vuelvo a decir, errores infantiles de los candidatos hicieron que esas elecciones se pierdan.
Y es muy probable que eso también ocurra en el querido Brasil. El candidato del socialismo del siglo XXI está perdiendo espacio. No sé, por alguna razón, tal vez por, qué sé yo, hago una semejanza con los vasos comunicantes de la física, llega un momento en que siempre se queda casi empatados al final. Las encuestas de ellos, mentirosas, porque no hacen un mapeo verdadero de lo que piensa la gente, y es lo que pasó en Chile también, la falta de un mapeo exacto de cómo piensan principalmente los jóvenes, que en más de una ocasión se niegan a contestar las preguntas de las encuestas, hacen que fracasen esas encuestas, que no digan la verdad. En más de una ocasión son encuestas contratadas que de a poco al mismo candidato lo van engañando y luego van entregando la verdad en cómodas cuotas semanales. Es probable que también ese país tenga su oportunidad de seguir en la senda de la democracia con todas las fallas que sin duda ha tenido. Hay que tener fe en ello. Termino solamente con una frase que utiliza Joan Manuel Serrat en una canción dedicada a su hijo. Dice: todo está listo, el agua, el sol y el barro, pero si falta usted, no habrá milagro. Todo está listo, el agua, el sol y el barro, pero si falta usted, no habrá milagro. Si faltan espacios como este, querido Carlos y queridos amigos, para poder expresarse de manera libre en favor de la paz, de la libertad, de la democracia, del bienestar, definitivamente el milagro no va a poder hacerse. Los cambios no vienen por obra divina, hay que construirlos. La libertad es como el amor, hay que ganarlo todos los días. Y para terminar, la farsa del socialismo del siglo XXI puede ser derrotada si cada quien hace su parte, si cada quien hace la parte que le corresponde. Yo intenté hacerlo con algo de éxito. No regresó el socialismo del siglo XXI al Ecuador y esperamos que ese espacio libertario jamás en la vida se pierda. Muchas gracias por la gentil invitación. Bueno, llegamos al final y el final siempre tiene una síntesis, un resumen, un sumario que va a ser el director ejecutivo del Instituto para la Democracia y es nada más ni nada menos que el Carlos Sánchez Berzaín. Doctor, bienvenido. Gracias, gracias, gracias. Gracias al presidente Lenín Moreno por estar presente y por su extraordinaria presentación. Gracias a Daniel Haddad por su conducción, por su inspiración y por todo el respaldo que da para la difusión de estos eventos. Gracias a los expositores, a los oradores, al presidente del instituto, al presidente del museo, a todos ustedes. Algunos comentarios sobre la conferencia de hoy día. Primero, que ha demostrado que el Ecuador tuvo una dictadura del socialismo del siglo XXI, con presos políticos, con perseguidos políticos, con crímenes políticos, con corrupción, con todas las características que hacen a las dictaduras que hay en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, donde no existe ninguno de los elementos esenciales de la democracia, porque se violan los derechos humanos, no hay Estado de Derecho, no hay separación e independencia de poderes, no hay elecciones libres y limpias y no hay libre organización política con presos y exiliados políticos. Ese hecho sirve para demostrar que en el Ecuador se produjo algo que esperan los pueblos de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, que es la derrota de la dictadura para retornar a la democracia y que ese proceso
lo condujo y lo logró el presidente Lenín Moreno aquí presente. Eso quiere decir que sí se puede, que sí se hace, que está más allá de la teoría y que pese a que hay dos transiciones fracasadas, una en Bolivia 2019 y otra en Venezuela en la misma época y hasta ahora, se puede. Y el presidente Moreno en su exposición, primero nos ha demostrado que lo hecho es pasar de la dictadura a la democracia, pero con un reclamo muy sólido en el que yo quiero incidir. Se necesita una clara solidaridad y acción positiva de los líderes, gobiernos democráticos y de la comunidad internacional para ayudar a los pueblos que están en resistencia civil. No son suficientes las declaraciones y los comunicados. Se necesitan acciones concretas, como las que él ha puesto como ejemplo, se producen hoy día en la defensa de la libertad, la paz y la democracia a favor del pueblo de Ucrania que se defiende de la invasión rusa. ¿Cómo sería del pueblo cubano, del pueblo venezolano, del pueblo nicaragüense o boliviano si en vez de declaraciones hubieran sanciones efectivas? Sanciones inhabilitantes que corten relaciones comerciales, relaciones políticas, relaciones internacionales con esas dictaduras violadoras de derechos humanos como se ha hecho con las sanciones a la dictadura rusa. Una parte de ese tipo de sanciones impuestas a los aliados rusos en las Américas, que son una amenaza para la paz y la seguridad internacional de toda la región, bastarían para terminar con las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Gran reclamo, gran punto que queda presente para continuar en ese rumbo y en ese trabajo. El resultado que presenta el presidente Lenín Moreno, a través de una serie de reflexiones cargadas de filosofía, es mostrar que las dictaduras se hacen básicamente porque engañan a través de una conspiración criminal, someten al pueblo con terrorismo de Estado, pero lo hacen, establecen dictaduras y las dictaduras sobreviven por la complicidad de oposiciones funcionales, de gente disfrazada de defensores de la libertad y la democracia que en verdad son cómplices del continuismo y del mantenimiento de los sistemas dictatoriales. Y ya los pueblos se dan cuenta de aquello y por eso la resistencia civil crece y los líderes eventuales de las oposiciones funcionales en todos estos países van siendo puestos en evidencia. El otro tema que menciona el presidente Moreno, del cual hoy día él es víctima y respecto a lo que las instituciones, los líderes y el sistema internacional se tiene que movilizar, el asesinato de la reputación, que no consiste sino en la creación y promoción de noticias falsas para destrozar la imagen, la personalidad, el legado histórico de la gente que ha defendido y defiende la libertad, la democracia y los derechos humanos. ¿Qué más le pueden hacer a Lenín Moreno si no es tratar de embarrar, de ensuciar su legado a través de una serie de falsedades en las cuales no tiene el derecho del Estado de Derecho, de la presunción de inocencia, porque a través de troles, a través de mecanismos operados y pagados por el dinero de las dictaduras y del narcotráfico, se agrede a la gente que debería tener condición de héroe en vez de tener la condición de sospechoso. Termino esto diciendo que la enseñanza que nos deja hoy día el discurso del presidente Moreno, además de que sí se puede, es que la democracia, como la transición a la democracia se puede, derrotando a las dictaduras, la defensa de la democracia es el ejercicio permanente de acciones concretas, de iniciativas diarias que busquen buen gobierno para la población, porque uno de los elementos que nos llevan a la situación de dictadura, donde el pueblo empieza a creer que es posible el paraíso terrenal en la tierra, son los malos gobiernos. Malos gobiernos que después de rescatar el poder de manos de socialistas del siglo XXI de castrochavista, se lo vuelven a devolver. Malos gobiernos como el gobierno interino de Bolivia del 2019 al 2020. Malos gobiernos como gobiernos que después de haber retornado al rumbo de la democracia pierden la siguiente elección. Malos gobiernos que no tienen la conciencia
como ha dicho aquí Lenín Moreno, de que no hay que hacerlo popular, hay que hacerlo correcto. La experiencia de hoy día, la conferencia de hoy día, nos ha presentado un hombre, el expresidente Lenín Moreno, que es un político, que me permite hacer la reflexión de que para gobernar se necesita políticos, no aficionados, políticos profesionales, porque la política se aprende como se aprende la medicina, como se aprende el derecho, como se aprende cualquier profesión, cualquier práctica o cualquier técnica en este mundo. Y se la perfecciona con práctica. Y este político que empezó en la izquierda, que empezó en movimientos que hubieran sido calificados y que eran calificados de conspirativos en su tiempo, que fue el vicepresidente de Rafael Correa cuando Rafael Correa montó la dictadura en el Ecuador, ha tenido el valor de darle la transición a ese país y de ser hoy día un ícono y un ejemplo para lo que se debe y se puede hacer en las Américas. Este es el ejemplo de cómo aquella gran regla de que el político piensa en la próxima elección, pero el estadista piensa en la próxima generación, hacen que Lenín Moreno se haya convertido de un gran político en un estadista de América Latina. Muchas gracias. Presidente, gracias por haber compartido esta mañana, realmente se lo agradezco en nombre del Instituto y a todos los hombres del Instituto, hombres y mujeres obviamente. Esta fue otra muy valiosa y enriquecedora mañana. Es muy bueno saber que hay lugares de estudios, que hay lugares donde se piensa, esos think tanks, como es el Instituto, que permanentemente está pensando en el mantenimiento del sistema democrático en toda la región, en las defensas de las libertades individuales y en el respeto a los derechos humanos. A todos ustedes, muchísimas gracias.